Gracias una vez más por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de su programa Una Sola Voz. Y como decía el pastor Johnson, vamos a estar hablando acerca de las ofensas. Y quiero comenzar mencionando lo que dice Mateo capítulo 24. Porque Mateo 24 es interesante, que nos habla acerca de las señales del fin de los tiempos. Pero hay unos versículos que nos dan una luz de qué va a ser lo más peligroso que nosotros vamos a enfrentar en estos últimos tiempos, desde mantener nuestro corazón puro, desde mantener nuestro corazón en orden con Dios. Estaba Jesús enseñando, dice el versículo 3, sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Una de las cosas que vendrán y ocurrirán aquí en esta tierra antes de que Cristo venga será el engaño. La mentira se va a incrementar y tendrá como objetivo desviar nuestra atención no solamente de la verdad, sino de Cristo y de nuestra forma de comportarnos como creyentes. Porque dice: vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto para mí es impresionante, porque ¿cómo puede ser que alguien diga yo soy el Cristo y alguien le crea? Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, y aquí viene la parte que vamos a introducir este tema sobre las ofensas. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y dice el verso 10, muchos tropezarán entonces, como consecuencia de que habrá tribulación, como consecuencia de que matarán a muchos, como consecuencia de que muchos te aborrecerán. Entonces, por causa del nombre de Cristo, aquí ya se está refiriendo a aquellos que son creyentes. Muchos tropezarán. Esta palabra tropezarán es muchos se ofenderán. Muchos entrarán en un estado en el corazón de ofensa que los llevará a vivir una vida con amargura, con falta de perdón. Entonces, dice, se entregarán unos a otros. Y esa palabra entregarán es se traicionarán. Unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si yo soy un creyente, una de las cosas que a mí me debe de caracterizar, una de las características primordiales que debemos de tener como cristianos es el amor de Dios en nuestros corazones. Porque el amor de Dios es el fundamento de todo. El amor de Dios es el fundamento por el cual Él envió a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros que estábamos muertos en nuestro pecado tuviésemos vida. De tal manera nos amó que Él dio. Entonces el amor hizo que Dios diera. Y cuando ese amor es derramado sobre nuestros corazones, nosotros pasamos a ser personas que cargan el amor de Dios y que manifiestan el amor de Dios. Pero aquí nos dice que hay un problema, que por el incremento de la maldad, por todas las cosas malas que ocurren a nuestro alrededor, que están ocurriendo en el mundo entero, y por eso hablaba de guerra, de rumores de guerra, hablaba de tribulación, hablaba de traiciones, hablaba de diferentes eventos que van a darse en el mundo antes de la venida de Cristo, que marcan los últimos tiempos. La iglesia, los cristianos, los que se llaman seguidores de Cristo, tienen un grave peligro. Y el grave peligro es que si comenzamos a poner la mirada en todo lo malo, en todo lo injusto, y eso aún siendo malo, porque sí le llama malo,
Vienen tiempos malos. La traición es mala, las injusticias son malas. El entregarse unos a otros es malo. El que nos persigan, todo eso es malo. Entonces no tiene que ver con que si es malo o no es malo. El asunto es que si tú no sabes manejar la maldad que hay en el mundo, que la maldad que hay en el mundo es provocada por los seres humanos. Y muchas veces esa maldad se da en los lugares que menos esperamos. Porque vemos hogares en la familia donde padres maltratan, abusan de sus hijos, madres maltratan y abusan de sus hijos, matrimonios se maltratan y se abusan entre ellos, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a perder la perspectiva, no ver lo macro. Entonces miramos y dice, naciones se levantarán contra naciones, y comenzamos a ver la noticia de lo que está pasando en Irán, de lo que está pasando en Europa, o lo que está pasando en el Medio Oriente, y nos enfocamos en eso, pero la realidad es que hay maldad dentro de la casa que muchas veces se da a través de los padres, a través de los familiares. Y cuando comenzamos a ver toda esa maldad, ¿cómo la vamos a manejar? Porque si no la manejamos correctamente, entonces tu amor se enfría. Y si tu amor se enfría y tu amor se pierde, entonces ¿qué queda? Tu visión cambia, la forma de reaccionar cambia, la forma de cómo meditas en el secreto de tu corazón cambia. Y si pierdes el amor, entonces si no hay amor, ¿qué hay? Odio. Y el odio no va a solucionar los problemas de maldad. El odio no va a hacer que las cosas mejoren, sino que el odio va a hacer que las cosas empeoren. Y esa es la estrategia del diablo, ¿no? Causar ofensa, causar injusticia, causar daño, de tal manera que el mundo entero comience a ser lleno de ese odio y que nos matemos, que nos destruyamos, que nos hagamos daño y que vayamos de mal en peor. Sí, la verdad es que como usted decía, muchas veces queremos verlo desde lo macro y hay una responsabilidad personal con todo esto. Cada persona debe ser responsable de manejar los diferentes acontecimientos que le afectan a él como persona, como individuo. Y no tenemos control del entorno, el entorno siempre va a querer afectarnos de alguna manera, pero nosotros sí podemos, desde nuestra relación con Dios, desde nuestro secreto con Dios, desde nuestra intimidad con Dios, aprender a manejar los diferentes eventos. Lucas 17, versículo 1 y 2 dice así: Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Prácticamente el Señor nos dice que van a venir hacia nosotros diferentes circunstancias donde no vamos a nosotros tener el control de lo mismo, pero sí hay una responsabilidad de por quién viene. Entonces, hoy en día, como decía usted, la maldad se ha multiplicado y nosotros desde nuestra personalidad debemos de aprender a manejar todos los tipos de eventos que vienen a nosotros. En este caso estamos hablando de las ofensas. La ofensa va a ser algo que va a venir a mi vida, lo quiera o no lo quiera, no está en mi administración, no está en mi control, pero sí yo puedo decidir cómo manejar las ofensas y sí puedo decidir qué me afecta y qué no me afecta. Entonces hay diferentes niveles o hay cosas que a mí me pueden afectar que a una persona que a otra persona no le afectan. Entonces definitivamente primero tengo que entender que va a haber un entorno que puede venir en mi contra y en segundo lugar que yo tengo la responsabilidad de saberme manejar en ese entorno. La ofensa va a venir y mi correspondiente acción es administrarla hacia mi interior. Por eso va a ser importante evaluarme. Nosotros hemos oído mucho un tema de inteligencia emocional hoy y tiene que ver con el manejo personal de los diferentes actos, situaciones que vienen en mi contra. Y en la medida que yo lo puedo manejar mejor, yo voy a poder mantener mis relaciones saludables. Sí. Y el asunto es, porque creo que una de las cosas que necesitamos establecer muy claro es lo que acabas de mencionar,
que es imposible que podamos vivir en un ambiente donde tú y yo no tengamos que enfrentar un momento donde tengamos que lidiar con una ofensa. Y por eso es que en Mateo capítulo 18 nos habla de eso, dice, imposible es que dejen de venir las ofensas. Sí. Es imposible. Pero otro versículo dice, es necesario. Ahora, esa palabra necesario no tiene que ver como cuando necesito comer. No es una necesidad del ser humano que le ofendan, pero lo que está diciendo es que la realidad es que no hay forma de evadirlo, no hay forma de alejarse de eso, y ahí es donde tenemos que comenzar a pensar cómo voy a manejar mi vida en ese sentido, porque muchas personas deciden simplemente aislarse. Sí. Se aíslan de todo el mundo, comienzan a hacerse, y a la misma vez no es que sean felices solo, más bien el estar solo los lleva a un estado de amargura, porque hay una queja contra las otras personas, se aíslan queriendo protegerse, pero en realidad se están metiendo en un problema mayor, porque ahora están viendo a todos afuera que deberían tratarme diferente y no lo hacen, entonces me quedo solo. Sí, y la verdad es que se hace para protegerse en algunos casos, pero al final lo que provoca es un aislamiento que hace que el ser humano más bien tenga perjuicios emocionales muy profundos. Porque una de las cosas del aislamiento es que uno no se siente amado, se siente desconectado, se siente que no pertenece a algo. Entonces, poco a poco, esto nos va distanciando de verdades como el hecho que soy hijo de Dios, y como hijo de Dios yo pertenezco a todo y soy parte de todo, y eso me hace feliz. Inclusive puedo tener repercusiones en mi familia, como papá, como hijo, como hermano, en las diferentes acciones que yo tenga en la sociedad, tiene que ver. Entonces, es importante entender que mi identidad tiene que estar establecida en Cristo. Cuando no está establecida en Cristo, todo el entorno me puede afectar. De tal manera que ocurra lo que usted está diciendo, que la persona se aísle, se esconda, ponga una coraza y sea infeliz realmente. Y no pueda él desplegar todas las acciones que él pudiera como ser humano vivir en esta sociedad y ser feliz y cohabitar con las diferentes personas con las que él vive, tener relaciones sólidas, profundas y poder expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces la gente se encierra, las personas se encierran y no permiten vivir, disfrutar, precisamente porque una ofensa lo pudo introducir en ese ámbito. Y ahí quiero cerrar este segmento, porque vamos a ir a un breve comercial con una pregunta que comúnmente se oye en diferentes temas. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que todas estas cosas pasen? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que la gente me maltrate, que la gente me traicione, que me ocurran cosas malas? Pareciera ser que la tendencia nuestra es siempre decir, ¿por qué, si Dios es, permite todo esto? Cuando regresemos vamos a estar abordando esta pregunta, así que no se vaya, nos vemos en unos instantes.